Ahí estamos. Bueno, entonces decíamos que, por un lado, hemos visto definiciones y en esas definiciones lo que hicimos es mirar una parte de la estadística que es la estadística descriptiva. Entonces, primero teníamos que definir sobre qué población vamos a trabajar. Después dijimos, si no podemos acceder a toda la población, vamos a tomar una muestra, de modo tal que la muestra represente la población, porque seguramente yo quiero sacar ciertas conclusiones que lo voy a tener que hacer en la muestra y voy a extrapolar esos casos a la población. Entonces, por eso, la muestra tiene que ser buena representante de la población. Pero hablando de lo descriptivo, habíamos hablado que necesitábamos describir seguramente, ya sea si tuviéramos entre manos una muestra o una población, íbamos a describir a lo que tuviéramos. Íbamos a tomar seguramente variables, esas variables podían ser cualitativas o cuantitativas, y en términos de describir lo que teníamos entre manos, dijimos hay tres formas de describirlo: tablas, gráficos y medidas de resumen de la información. Vimos cómo hacíamos tablas que resumían la información, vimos cómo hacían gráficos que resumían la información y vimos también muy rápidamente medidas de resumen. El ejemplo que siempre ponemos, la más sencilla e intuitiva de las medidas de resumen, es la media o promedio. Yo no sé por qué razón, pero todos intuimos el concepto de la media o promedio. Entonces, como una medida de resumen, la media es un solo número que ni siquiera puede ser parte de los datos que tenemos. Es decir, nosotros podríamos tener, por ejemplo, un alumno se sacó una nota 7 y una nota 8 y le ponemos como promedio 750. El promedio puede ni siquiera ser un valor de la variable, pero representa la variable. Si nosotros intuitivamente viésemos a un alumno que tiene promedio en su carrera 950, lo estaríamos comparando con otro alumno que tiene un promedio en su carrera 450, y el promedio algo nos dice acerca de la distribución de la variable, nota del alumno A, nota del alumno B. No sé si es bueno o malo lo que me dice, pero sí algo me dice, o sea, me da una evidencia. Resume la información. Otras medidas de resumen que hemos visto tienen que ver con la mediana, la moda o modo, los percentiles, los cuartiles, medidas que marcan la posición de la variable. También medidas que marcan dispersión de variable, puede ser la varianza, el desvío, el coeficiente de variación. Entonces, esa parte de la asignatura tenía que ver con describir la materia. ¿Para qué me sirve describir? Me sirve porque seguramente si yo estoy haciendo un trabajo necesito saber, conocer profundamente cómo está funcionando esa variable en estudio, cómo está funcionando esa población. Entonces por eso la describo primero. Después, la clase pasada vimos un tema que es un tema bisagra, porque es el tema que nos permite empezar a trabajar de hoy en adelante. Es el tema que habla de probabilidades. Es importante conectar la parte descriptiva de la estadística con probabilidades, porque a partir de eso empieza la clase de hoy. A partir de hoy empezamos a ver lo que se llama estadística inferencial. Estadística inferencial es toda esa parte estadística donde, a partir de casos que tengo en particular, generalizo los resultados. Eso es inferir. En ciencia inferir es, a partir de pocos casos, infiero hacia muchos. Esa es la idea de tomar una muestra que represente la población y las conclusiones que yo saco para mi muestra, para la muestra, las voy a inferir que ocurren también en la población. Por eso, a partir de ahora, se llama inferencia estadística. Todo lo que veamos hasta el último día de clase va a ser la famosa inferencia estadística. Decíamos entonces, para poder hacer inferencia, yo a la parte descriptiva la tengo que juntar con la idea de probabilidades. ¿Por qué? Porque la inferencia es un tema probabilístico, es un tema de probabilidades. Por eso necesitábamos la clase de la semana pasada. Entonces, uniendo lo que vimos primero como una estadística descriptiva más la probabilidad, vamos a entender los conceptos que vamos a ver de ahora en adelante. Eso como un resumen de lo que habíamos estado viendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es compartir la pantalla para arrancar directamente con la clase de hoy.
Bueno, como siempre, necesito convocar al más allá. ¿Se ve? Gracias. Sí, sí, Sí. perfecto. Muy bien. Entonces, decíamos que el tema de hoy arranca con inferencia estadística. Y el primer tema de inferencia estadística se llama estimación por intervalos, ¿sí? Intervalos de confianza. Vamos a ver qué es un intervalo de confianza y cómo se hace para estimar por intervalos. Antes que eso, vamos a ver qué es un estimador. ¿Sí? Vamos a entender el concepto de estimador. Decíamos que en las primeras clases vimos medidas que resumían la información, que podía ser ya sea información de la muestra o ya sea información de la población. Entonces vamos a definir qué es un estimador y lo vamos a hacer de una manera muy casera. Un estimador es un valor obtenido de la muestra, es decir, las medidas de resumen que habíamos estudiado nosotros, tomado en una muestra, le llamamos estimador. Entonces, el estimador es aquel valor que tomamos sobre la muestra, y lo que está haciendo ese estimador, en definitiva, y valga la redundancia, es estimar al verdadero valor que tiene la población. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Si nosotros tomamos de una población que tiene 5.000 pacientes, de esa población de 5.000 pacientes, nosotros tomamos una muestra de 100 y obtenemos el valor de la media muestral de esos 100 pacientes que están en la muestra, eso es un estimador. ¿Y qué está estimando esa media muestral? Lo que está estimando es el verdadero valor de la media poblacional de los 5.000 pacientes. Como no puedo acceder a los 5.000 pacientes, esa muestra me estima el valor de la variable que estamos trabajando, pero en la población. ¿Sí? Eso es un estimador. Entonces, un estimador es un valor resultante de una muestra que en definitiva está tratando de apuntar dónde está el verdadero valor poblacional. Entonces, a partir de eso, a partir del estimador, es que ocurre, es que se desarrolla el concepto de intervalo de confianza. ¿Por qué el estimador tiene un intervalo de confianza? Porque cuando tomo el valor de, por ejemplo, la media muestral, tomo el valor de la media muestral, y yo con ese valor de la media muestral estoy estimando la media poblacional, al estimarla yo me puedo estar equivocando. Puede ser que no sea exactamente igual al número que obtuve el valor de la media poblacional, el valor del parámetro en la población. Entonces, si a partir del estimador se construye un intervalo de confianza, hay una alta tasa de probabilidad de que el valor en la población esté comprendido por ese intervalo. Dicho de otro modo, que el intervalo contenga el verdadero valor poblacional. Entonces, un intervalo es un rango determinado por un valor mínimo y máximo que determina cuál puede ser o cuál es muy probable que sea la localización de la media poblacional, de la proporción poblacional o de cualquier parámetro que yo quiera estudiar. Dicho de otro modo, tengo una muestra, obtengo el valor muestral y alrededor del valor muestral construyo un rango de valores con un límite inferior y un límite superior que tiene una alta probabilidad de contener el valor del parámetro. Para eso necesitamos que la muestra sea representativa de la población. Si la muestra es representativa de la población, entonces el estimador que voy a obtener va a ser un buen estimador de del parámetro poblacional. ¿Cuáles son los factores que influyen en ese intervalo de confianza? Que ya vamos a ver cómo se hace para calcular. Los factores que influyen en el intervalo de confianza son varios. Primero, el tamaño de la muestra seleccionada. ¿Sí? Cuanto más grande sea el tamaño de la muestra, es decir, ¿se acuerdan que el tamaño de la muestra lo identificamos con la letra N minúscula? Cuanto más grande sea el tamaño de la muestra, el intervalo de confianza va a ser más pequeño, porque tengo más precisión para estimar al parámetro. Cuanto más grande sea la confianza que yo quiera tener en ese intervalo,
A una confianza más grande, el intervalo va a ser más grande. Si yo estoy dispuesto a cometer un margen de error grande, ¿sí? Un margen de error, una probabilidad de equivocarme grande, entonces a mayor margen de error, más chiquitito es el intervalo. A ese error le vamos a llamar alfa, por ahora dejémoslo así, porque se va a entender mejor el concepto de alfa la clase que viene. Pero digamos que el margen de error que pueda tener le vamos a llamar error alfa. Repito entonces, cuanto más grande es el margen de error, más pequeño es el intervalo. Y por último, tiene que ver con lo que estamos estimando. Si es la media, la construcción del intervalo va a ser de una forma. Si estuviéramos haciendo un intervalo para la varianza, la construcción sería de otra forma. Si queremos hacer una estimación de la proporción, ¿sí? O la prevalencia, diríamos en medicina, es de otra forma el intervalo. Entonces, la forma del intervalo va a cambiar en función de qué estamos calculando. Ahora, nosotros no vamos a decidir eso, sino que eso ya viene con el paquete. Si queremos estimar de una manera, tenemos que respetar ciertas reglas. Vamos a ver en la clase de hoy, y es todo lo que vamos a ver en términos de intervalo de confianza, dos intervalos de confianza diferentes. Primero, vamos a desarrollar cómo se hace para hacer un intervalo de confianza para la media. Y después vamos a ver cómo se hace para hacer un intervalo de confianza para la proporción. ¿Sí? Arranquemos con la media. Si arrancamos con la media, pongamos un ejemplo. Tenemos un grupo de pacientes que ha sido tomado con una muestra representativa de una población. En ese grupo de pacientes le tomamos a cada paciente una variable cuantitativa y de esa variable cuantitativa obtenemos la media muestral. Bien. Esa media muestral que obtenemos es el estimador. El estimador, recuerdan ustedes, media muestral, se identifica con la misma letra que vamos a trabajar la variable. Si la variable es x, se identifica con una x barrita. Si la variable fuera una y, la media muestral sería y rayita. Digamos, esa es la forma de mostrar que es una muestra, que es una media muestral. Y el parámetro a estimar, es decir, el valor de la media poblacional, se va a llamar mu. ¿Sí? Mu se le llama siempre cuando tenemos los valores poblacionales. Entonces, repito, a la media muestral le llamamos x barra y a la media poblacional le llamamos mu. Sigma cuadrado, recuerden ustedes que es la varianza poblacional. Normalmente pasa que la varianza poblacional es desconocida, no conocemos. De hecho, no conocemos a la media poblacional, mucho menos vamos a conocer a la varianza poblacional. Entonces esto es como que lo vamos a tomar como que siempre es cierto. Es muy raro los casos donde una persona conoce el valor de la varianza poblacional. Bien, acá dice la palabra estadístico. Estadístico no es un señor que hace análisis estadístico. Estadístico lo que es esta fórmula que se ve acá abajo. Esta fórmula es una formulita que ya la vamos a ver un poquito más adelante, pero que habla de una letra T. Esta T, voy a tratar de escribir acá, no sé si alguna vez escucharon hablar de un señor que publicó con el seudónimo de Student. Esta T es la T de Student. Es una formulita que lo que hace es relacionar a la X media, es decir, al estimador, con la mu, que es el parámetro. Es una fórmula que me da un número. Eso es lo que va a utilizar este intervalo de confianza para calcular los extremos de ese intervalo. Ustedes no se preocupen, no van a tener que desarrollar esto lo estamos dando solo para entender de dónde sale la explicación del intervalo de confianza. Entonces, el intervalo va a tener una confianza que se le llama de 1 menos alfa por ciento. Recuerden que dijimos que alfa, dijimos que iba a ser el error. ¿Yo puedo hacer un intervalo con un 100% de confianza? La respuesta es sí. Ahora, si yo hago un intervalo de un 100% de confianza, el intervalo va a ir desde menos infinito a infinito. Entonces, no me sirve estimar el valor de una variable desde menos infinito a infinito. Por eso necesito decidir tener una probabilidad de error.
un tipo de error, para que el intervalo sea un poquito más chico que del 100%. Normalmente los autores trabajan con intervalos del 95% de confianza, aunque a veces también trabajan con un 99%. Pero básicamente esa es la idea de la confianza, es hacer un intervalo, pero que me dé posibilidades para un error, porque si no tuviera error, entonces matemáticamente el intervalo va desde menos infinito a infinito. ¿Sí? Entonces, este desarrollo que está acá es simplemente el desarrollo teórico. ¿De dónde sale esto que estamos viendo acá? Yo no tengo ningún problema en mostrárselo, pero no se lo vamos a pedir. Lo importante de esto es esta última parte que dice, miren, la media poblacional va a estar entre dos valores con una cierta confianza. Eso es lo que está diciendo ahí. Si pasamos al otro punto, y acá está lo importante. Lo importante está en que para obtener los límites de ese intervalo de confianza tenemos un límite inferior, un límite superior, que se calculan como, y se calculan como la media muestral menos todo esto que está acá, la media muestral más todo esto que está acá. A partir de eso obtengo un límite inferior y un límite superior. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es saber que yo voy a colocar en cualquier soft estadístico, en principio lo vamos a hacer con RMedic, pero lo podemos hacer con cualquier soft, yo voy a colocar una serie de valores de una variable y el soft me va a calcular la media muestral y me va a calcular un límite inferior y límite superior. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir cuando me da un límite inferior y un límite superior es lo siguiente. Existe una probabilidad de 1 menos alfa por ciento, que podría ser 95%, repito, existe una probabilidad de 1 menos alfa por ciento que ese intervalo entre tal valor y tal valor contenga al valor de la media poblacional. ¿Sí? Es una manera de estimar a la media poblacional entre cierto rango de valores. Esa es la interpretación de los intervalos de confianza de cualquier parámetro, para este caso, la media poblacional. Decíamos, vamos a hacer dos tipos de estimaciones. Una estimación para la media poblacional y una estimación para la proporción poblacional. En el caso de la proporción poblacional, por si ustedes no recuerdan, la proporción poblacional es como si fuese la prevalencia, ¿sí? La manera en que el médico entiende la proporción poblacional es la prevalencia, con la diferencia que a la prevalencia el médico la expresa en porcentajes y la proporción se habla en proporciones, digamos. Proporción, como lo dice la palabra, es el número de casos que tenemos favorables dividido el total del número. Entonces es un valor que va de 0 y 1. La proporción poblacional se identifica con una P mayúscula. Eso sería la prevalencia de una patología que existe en la población. Lo que yo tomo es una muestra y obtengo un valor P minúscula, que es la proporción, la prevalencia de cierta patología que obtuve en la muestra. Volvemos a tener el mismo razonamiento que en el caso de la media. Yo tengo un valor de la proporción muestral, desconozco el valor de la proporción poblacional y la estoy estimando. Tomo la proporción muestral y a partir de ello hago un intervalo de confianza. Ese intervalo va a estar comprendido entre dos, o sea, un rango entre un valor 1 y un valor 2, y tengo cierta probabilidad de que ocurra la proporción. Del mismo modo, como lo hablamos antes, digamos, esta es la varianza, este es el estadístico, es lo que nosotros hablamos en su momento. Esto es lo mismo que decíamos para la media. El intervalo, cómo se construye, dijimos, no lo vamos a desarrollar. Y esto es lo importante. Lo importante es cómo se obtienen el límite inferior y el límite superior. El límite inferior se obtiene mediante la proporción, ¿sí?, la prevalencia, que resta a un cierto valor. Y el límite superior es la proporción que se le sume cierto valor. A partir de ello tenemos un límite inferior y un límite superior de esa proporción. Bien.
¿Me esperan un segundo? Tengo que callar a los perritos, no sé si se oyen. Voy a callarlos y vengo. Un segundito, por favor. Perdón, los mudé de espacio, no sé si se oirán. Bueno, es el home office, les pido disculpas. Bueno, proseguimos entonces con lo que estábamos viendo. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? Esta fue la parte teórica, ahora arrancamos con el práctico. ¿No hay dudas? Bueno. Entonces, vamos a ver el ejemplo de cómo hacer esto, que tiene toda esa fórmula y que parece complicado, cómo hacer esto con un soft, particularmente con RMedic. Vamos a tomar un ejercicio, que es el ejercicio número 1, ¿sí? A 30 pacientes se le registró la cantidad mínima requerida para que un anestésico surta efecto en una intervención quirúrgica. Se registró el valor, se hizo una tabla con todos esos valores, y la idea es obtener un intervalo de confianza para la media del 95%, ¿sí? Siempre suponiendo que la muestra fue extraída mediante un muestreo aleatorio, ¿sí? Y en una población normal, ¿sí? Bien, acá tenemos los valores. El primer paciente tuvo un valor de 51,59, el segundo 59,22, y así tenemos todo el grupo de los pacientes. Entonces, cuando entramos a RMedic, recordemos, entramos a la solapa de RMedic, pedimos en el Excel que levante la tabla que se supone que la tenemos en nuestro disco rígido. Una vez que levantamos la tabla, vamos a tablas, ¿sí? En tablas le pedimos una variable y cargamos la variable que en este caso se llama anestesia. ¿Sí? Se selecciona la variable, automáticamente el soft revisa si todo lo que hay en esa columna son números, dice que la variable es numérica. Yo sé que la variable es numérica porque es una variable cuantitativa. Y lo que quiero hacer yo es un intervalo de confianza para la media. Entonces, le digo OK a RMedic y RMedic me larga esto. ¿Qué quiere decir esto? Me dice, mira, la variable se llama anestesia, la media muestral fue 48,81 y te doy tres opciones. Te doy la opción de hacer un intervalo de confianza para el 90%, para el 95% o para el 99%. Son los tres intervalos más utilizados. Como la consigna me pedía que trabaje con un 95%, me fijo los valores que corresponden al intervalo del 95%. E interpreto el resultado de esta forma. Con una confianza del 95%, el intervalo entre 44,71 y 52,91 contiene el promedio mínimo requerido poblacional, ¿sí? Es una estimación por intervalos del valor poblacional. Se dan cuenta que el 48,81 está en el medio y a partir del 48,81, que es el valor de la media, se construye ese intervalo con esas formulitas que vimos recién, que no me hace falta saberla de memoria, lo que tengo que saber es que se construye ese intervalo de esa manera. El ejercicio número 2 dice, un médico que está trabajando en cierta virosis quiere saber cuál será la proporción poblacional de este. Para ello se toma una muestra de 100 pacientes y arroja una proporción de 0,32, es decir, 32 de cada 100 pacientes tienen esa virosis. Acuérdense que el médico diría la prevalencia es del 32%. En estadística decimos la proporción es 0,32.
Entonces lo que nos pide es un intervalo de confianza del 95% para la proporción del virus. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber cuánto es el valor de la proporción es 0,32, y a partir de ese valor de la proporción vamos a hacer un intervalo. Entonces, primero, de nuevo, buscamos la tabla, seleccionamos el archivo, que es el ejercicio 2, vamos a tablas, le decimos que la variable es virus, el software la identifica como categórica. Si yo acá hubiese puesto 1 y 0, ¿sí? Porque tal vez 1 le pongo a la presencia de virus y 0 le pongo a la ausencia, el software me va a decir que es numérica, pero yo tengo que pasar a la categórica. Yo le voy a decir, ya sé que es numérica, pero vos mirámela como si fuera una letra, como si fuera una A y una B. Entonces, me dice, mira, el soft te da varias tablas, una tabla para el 90, otra para el 95, otra para el 99. Yo busco la tabla del 95, que es la que me pide, y fíjense lo que hace el soft. El soft lo que hace es, me da el porcentaje, era un 32%, y construye el intervalo de confianza alrededor del 32. Entonces, ¿cuál es la interpretación de eso? Con una confianza del 95%, el intervalo entre 23 y 41% contiene el porcentaje de virosis en la población. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto con esto? Lo que hemos visto con esto es una forma diferente de calcular lo que era descriptiva antes. En descriptiva solamente podíamos calcular en una tabla de frecuencias de una variable cualitativa el porcentaje. ¿Se acuerdan? En descriptiva solo podíamos calcular en una tabla con una variable cuantitativa la media, pero eso fue descripción. Ahora lo que estamos haciendo es, si tenemos una muestra representativa, a la media muestral le hacemos un intervalo de confianza porque tenemos una probabilidad de tanto por ciento de que el valor poblacional esté en esos rangos de valores. Lo mismo que la proporción. Tenemos una probabilidad del tanto por ciento de que la proporción o el porcentaje de la prevalencia de la patología esté entre esos valores. Entonces, esta es la primera vez que, desde que empezamos las clases, que a partir de lo que tenemos esta muestra, vamos a extrapolar los resultados hacia la población. Si ustedes se fijan, en muchísimos trabajos están los intervalos de confianza, ya sea de la media, de la proporción o de un montón de otras cosas, de otros parámetros que se pueden hacer intervalos de confianza, y muchas veces no están los intervalos de confianza, pero te están dando la información que si querés lo calcule vos. Cuando en cada tabla que ustedes ven la media más o menos el desvío estándar, lo que les está diciendo es, mira, te doy la media más o menos el desvío estándar y si querés, calculá vos el intervalo de confianza, porque el desvío estándar forma parte del intervalo de confianza. ¿Sí? Bien, con eso, con perros de fondo ladrando, terminamos el contenido de la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Es muy fácil, es muy rápido el día de hoy. Se va a complicar la semana que viene, pero hoy es rápido. Sí, Arnaldo, yo quería preguntar, en la mayoría de los trabajos que uno lee, casi siempre el intervalo de confianza es del 95%. ¿Eso es como una regla, como una norma? ¿Quiere decir que un trabajo que tenga menos del 95% va a ser menos creíble o va a ser de menos calidad? ¿Cuál es la interpretación que nosotros le damos a ese Bien. 95%? Buena pregunta. Lo primero que hay que saber que el 95% sale de un consenso. Si no es un valor fijo, no es un dogma, es un consenso. Se ha consensuado que por ciertas propiedades, ¿sí? Ciertas propiedades, un buen valor de confianza es el 95%. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, a ver. Volvemos a decir, bueno, a mí me encantaría trabajar con un 100% de confianza. Yo adoraría trabajar con un 100% de confianza. Me daría para mi toque personal una seguridad bárbara. Ahora,
Si yo hago una estimación de la media poblacional con un 100% de confianza, voy a tener que trabajar con valores de la media poblacional de menos infinito a infinito. Eso me lo dice la matemática. El 100% va de menos infinito a infinito. Bueno, no puedo. Tengo que trabajar con una confianza un poco menor para que el intervalo no sea de menos infinito a infinito. La pregunta es ¿cuánto? Bueno, en la primera mitad del siglo XX hubo mucha gente que se reunió durante muchos congresos para ver cuáles eran las cosas a favor y en contra que se tenían cuando uno aumentaba o disminuía la confianza. Se llegó a una conclusión que las mejores propiedades en términos de error y confianza era el 95%, pero es una sugerencia. O sea, nadie está diciendo que exactamente sea ese el valor que tenga que trabajar. Yo he visto trabajos con confianza del 90%, ahora, con una confianza del 90% uno tiene un intervalo más chico y un error más grande. O sea, tenés mayor precisión porque el intervalo es más chico, pero tenés un error más grande. Un intervalo del 99% tenés menor error, pero es un intervalo muy amplio. Entonces, en ese balance, uno tiene que decidir y elegir si va a trabajar con un 90, 95, 99, que son los tres más utilizados. Pero es, María Laura, por consenso. Digamos, un consenso que se haya logrado. La semana que viene vamos a trabajar con un concepto parecido a esto, pero va a ser diferente, que vamos a entender mejor dos tipos de errores que pueden ocurrir. Entonces, con eso se va como a cerrar el concepto. Pero lo recomendable, si uno no sabe nada, es arrancar con 95% y después fijarse cuál es el costo del error que tienen en distintas áreas. ¿Sí? Hay áreas donde conviene más tener intervalos más precisos y hay áreas donde conviene más tener errores más pequeños. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Algo más, gente? Arnaldo, a mí Sí. siempre un tema dentro de lo muy poco que uno maneja, porque uno a veces pretende hacer investigación sin saber todo esto, es el tema de la determinación del N. Y hay dos cosas que me hicieron ruido de la clase que diste. El primero es el de menos infinito más infinito, porque yo en mis limitaciones me imagino que para tener un intervalo de confianza del 100% necesitaría censar a toda la población, que es imposible, pero no es infinita. No sé si se entiende, es decir, me parece como si estuviera equivocado el concepto matemático y evidentemente porque no lo debo estar entendiendo. Y el otro tema es que justamente porque muchas veces hemos tenido problemas en determinar el N y lo que solemos hacer a veces es mirar otros trabajos parecidos a ver qué N utilizaron y decir, y le pongo igual. Perdón que lo diga así, pero es algo recontra común hacer esto de esta manera. Bien, dos cositas. La primera es que una cosa es que el N de tus pacientes sean finitos, es decir, que vos tengas una población de 1 millón de personas y no infinito, y otra cosa es que la variable tenga un recorrido que vaya de menos infinito a infinito. Es decir, una variable que vamos a manejar todos, que todos lo entendemos, es número de glóbulos rojos. ¿Sí? Si un médico hematólogo está buscando en una patología, digamos, el número promedio de glóbulos rojos que tienen los pacientes con esa patología, entonces va a tomar un N cantidad de pacientes, supónganse 50, y a esos 50 pacientes le toma el número de glóbulos rojos. Perfecto. Con eso saca una media muestral. Y si quiere hacer un intervalo de confianza del 100%, él va a tener que decir, bueno, yo estimo que en la población todos los pacientes que tienen esta patología van a tener, y el que va de menos infinito a infinito es la variable, van a tener número de glóbulos rojos desde menos infinito a infinito. No, hermano, o sea, no me sirve. O sea, matemáticamente es correcto, pero no me sirve. Entonces necesito un intervalo de confianza más chico. ¿Por qué? Porque matemáticamente yo sé que la variable, nadie tiene menos 500 de glóbulos rojos, nadie tiene 3 millones de glóbulos rojos, pero matemáticamente es así. El intervalo va de menos infinito a infinito. Entonces achico el intervalo de valores que puede tener glóbulos rojos. ¿Sí? Ese es un tema. Y el otro tema es lo que vos decías de el número de
personas adecuadas para tener una muestra representativa. Eso ya lo vamos a ver. Tiene que ver con esa formulita que estuvimos viendo. Esa fórmula que estuvimos viendo tiene que ver y, dicho de otra forma, para poder saber si la muestra es representativa, necesito dos preguntas. Por un lado, necesito la pregunta sobre cómo tomar la muestra y por otro lado, necesito la pregunta de cuánto tomar. El cómo tomar tiene que ver con la manera que accedo a los pacientes. Tiene que estar el azar metido ahí para que la muestra sea representativa en el cómo la tomo. Y en el cuánto la tomo tiene que ver con lo que veíamos recién, algo que veíamos recién, que es con la variabilidad. Si la población tiene mucha variabilidad en la variable que estoy estudiando, necesito un n más grande que represente la variabilidad. Si la población en la variable que estoy estudiando tiene poca variabilidad, necesito un n más chico que represente la variabilidad. No sé si ustedes se acuerdan, un dicho de las abuelas es: como muestra basta un botón. Y eso es cierto solo si los botones son todos exactamente iguales. ¿Sí? A mayor diferencia en la caja de los botones, mayor cantidad de botones tengo que sacar. Básicamente esa es la idea del tema de muestreo, que es el otro tema que tocaste. Vos tocaste los dos temas que tenían que ver con Sí, el en intervalo realidad, y con el muestreo. perdón, porque no quiero alargarle la clase a todos, pero en realidad el punto es que a veces en salud ocurre que uno no sabe si va a poder presentar un trabajo porque no tiene la cantidad de pacientes necesarios. Entonces uno dice, bueno, a ver qué hago con los pacientes que tengo, ¿llego o no llego? Y entonces la pregunta sería, y por ahí si le bajo, pregunto, el intervalo de confianza, en una de esas, con pocos pacientes, puedo, aunque sea, terminar un trabajo que pueda mostrar algo, aunque no sea lo ideal que uno hubiera querido. Sí, eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo se hace para, con esta formulita que están dando vuelta, cómo se hace para obtener una muestra que represente la variabilidad, digamos, que hay en la población. Sí, eso lo vamos a ver, pero la respuesta de eso es frustrante, pero igual lo vamos a ver, porque normalmente pide, el N pide mucho, a veces pide un número grande, que en un trabajo normalmente solventado por la fundación familiar de cada uno de ustedes, terminan siendo N muy grandes para no tener, digamos, fondos que los apoyen. ¿Sí, Ricardo? ¿Está bien? Bueno, lo que voy a hacer es detener la